Bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos, un programa que el Secretariado de Sostenimiento y Transparencia de la Archidiócesis de Toledo, junto con el Canal Diocesano, queremos mostrar todo lo que la Archidiócesis de Toledo hace a lo largo de toda su geografía. Es importante que nosotros, como cristianos, sepamos en qué podemos ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y sobre todo porque tenemos una obligación, un mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Pero para eso es necesario que tengamos un corazón agradecido, que seamos discípulos agradecidos y conozcamos todo lo que hace la Iglesia y todo lo que nos da la Iglesia, tanto por tantos. Y por eso este programa nace en este contexto, en mostraros todo lo que ha hecho la Iglesia. Pero para poder tener un poco de memoria y tener un corazón agradecido, es necesario hacer memoria. Y nos vamos a ir a cómo es o cómo fue el comienzo de la Iglesia en España. La Iglesia llegó a la península ibérica en el primer siglo del cristianismo. Tarragona, Zaragoza, Guadix, Santiago de Compostela conocieron la predicación de los apóstoles y de los varones apostólicos. Comenzó así una evangelización que, con dificultades, persecuciones, impulsos y sobre todo por el testimonio fiel de tantos cristianos, fue abarcando a todos los pueblos que compartían un mismo territorio. El impulso de la fe cristiana transformó la sociedad. Fue parte importante de la unidad del pueblo y se hizo visible en edificios y obras de arte a lo largo y ancho de toda España. El espíritu evangelizador se llevó también a otras tierras que compartieron fe y cultura hasta nuestros días. Hoy, casi 2000 años después de aquellos comienzos, la acción evangelizadora de la Iglesia sigue presente en España. A través de las diócesis, sus sacerdotes, la vida consagrada en sus diversas formas y el empeño de los fieles laicos, llamados a ser testigos de Dios en el mundo. Entre sus actividades esenciales están el anuncio del Evangelio, la celebración de los sacramentos y el testimonio de la caridad. Cada cristiano recibe esa evangelización en su comunidad cristiana. Escucha la palabra de Dios, recibe el perdón y la Eucaristía y participa de una comunidad unida por el amor. Después, como dice el Papa, la Iglesia se lanza en salida misionera para convertir ese evangelio recibido en evangelio compartido. Lo hacen en las familias, en las clases, en colegios y universidades, en hospitales y centros de atención, en los lugares de las pobrezas. También en los templos y catedrales y en innumerables manifestaciones de piedad popular. Todas ellas forman la Iglesia en España. Estamos intentando hacer memoria de cómo ha sido la Iglesia y cómo ha nacido y cómo ha llegado hasta nuestros días la Iglesia en España. Para la responsabilidad de los fieles y para el sustento y la ayuda de nuestra Iglesia es necesario una mirada como estamos haciendo, una mirada agradecida de lo que somos y dónde venimos. En este vídeo que acabamos de ver hemos visto cómo nuestra fe es una herencia que se arraiga en el mismo Jesucristo, pero que nuestros antepasados lo han mantenido a lo largo de los siglos y han conservado para todos nosotros. Además, la Iglesia española ha sido capaz de llevar a otras partes del mundo el tesoro intangible de nuestra fe. Por otro lado, la Iglesia que peregrina en España no solo se queda en la herencia, sino que es una fe vivida en los sacramentos y compartida en las innumerables obras de caridad que hace a lo largo de toda la geografía española. Pero no nos podemos quedar en los datos históricos de la Iglesia en España, sino que tenemos que avanzar y conocer la realidad actual en la Iglesia. En la Iglesia, en todo este año, no 2024, que todavía estamos ahí terminando, sino como estamos haciendo memoria, estamos haciendo la declaración de la renta del 2023, pues vamos a hacer y conocer los datos del 2023 para nosotros, para la Iglesia en España. Y para eso nos va a ayudar Esther Martín, que es la responsable de transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Adelante, Esther. Somos muchas las personas que formamos parte de la Iglesia en España. En todos los rincones de la geografía española está presente la Iglesia, a través de sus 69 diócesis territoriales y una diócesis castrense. Los 112 obispos guían y sirven a cada diócesis junto a más de 15.000 sacerdotes
y 500 diáconos permanentes. Todos ellos sirven a las 23.000 parroquias y a todas las personas que se acercan a ellas cada día, cuidando el nacimiento, la transmisión y el crecimiento de su fe, y de manera especial en las tantas obras de caridad que son parte de la identidad cristiana. No podemos hablar de la vida de la Iglesia sin mencionar la vida religiosa. La riqueza y singularidad de cada carisma fortalece los ámbitos de la enseñanza entre los más jóvenes, la actividad evangelizadora o asistencial y demás pastorales. En España hay actualmente 410 institutos religiosos, con más de 4.000 comunidades religiosas que agrupan a casi 33.000 religiosos y religiosas. Y es desde el corazón de la Iglesia donde la vida contemplativa, con su oración, sostiene a la Iglesia en los más de 700 monasterios, cerca de 7.500 monjas y 450 monjes. Hemos visto, gracias a Esther, los datos de la Iglesia en España. Pero ¿cuáles son los datos de nuestra archidiócesis, de la Archidiócesis de Toledo? En Toledo tenemos 274 parroquias, donde trabajamos 493 sacerdotes, 773 religiosas y un diácono permanente. En nuestros seminarios contamos con 134 seminaristas y en los monasterios, en los 35 monasterios que existen en toda la geografía de nuestra archidiócesis, contamos con 435 monjes y monjas de clausura. Y fuera de nuestra archidiócesis tenemos a 108 misioneros que ayudan a la propagación de la fe, algo muy originario de nuestra Iglesia toledana, pues la evangelización de América nace y bebe de la fuente de María, Nuestra Señora de Guadalupe, en ese gran santuario de nuestra archidiócesis. Pero nuestra archidiócesis es imposible que siguiera viva si no bebiera de la fuente viva de los sacramentos. Por eso, la Iglesia vive de los sacramentos. El encuentro de los cristianos con Dios y con quien Él envió, Jesucristo, tiene lugar en la celebración de los sacramentos que alimentan nuestra fe. Nos ayudan a dar testimonio del Evangelio y fortalecen nuestra existencia en el transcurso de la vida. Y es que los momentos esenciales de la vida de las personas tienen su reflejo en la celebración de los sacramentos. La incorporación a la Iglesia por el bautismo y el don del Espíritu Santo en la confirmación, la celebración de la Eucaristía y el sacramento del perdón, la entrega de los esposos en el matrimonio y el orden sacerdotal, el acompañamiento en los momentos de enfermedad con la unción de enfermos, fortalecen nuestra vida cotidiana y dan testimonio del Evangelio. Porque el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Son millones las personas que participan cada año en la actividad celebrativa de la Iglesia, sacerdotes, voluntarios, laicos, testigos del dinamismo misionero de la Iglesia. De la misa de cada domingo brota el deseo de anunciar a Jesucristo, de servir a la sociedad y de hacerla progresar. La celebración tiene lugar principalmente en las parroquias. Sin embargo, la presencia secular de la Iglesia en España ha dejado infinidad de lugares para la celebración, en ermitas, santuarios, basílicas o monasterios. En torno a ellos han surgido también un gran número de tradiciones en forma de romerías, peregrinaciones y expresiones múltiples de la piedad popular. Puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Junto a los sacramentos existe una importante labor pastoral que se realiza en cualquier comunidad cristiana. El tiempo de preparación en las catequesis, la formación de los fieles, el acompañamiento a enfermos y personas dependientes en los hogares. Por eso, puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Celebrar la palabra y celebrar los sacramentos nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Según el Papa Francisco, dice que los sacramentos expresan y realizan una eficaz y profunda comunión entre nosotros, porque en ellos encontramos a Cristo Salvador y por Él a nuestros hermanos en la fe. Y además la fe se apagaría si no fuera vivida, celebrada y compartida, como nos recuerda
nuestro obispo don Francisco. Por eso es importante reconocer la conservación de nuestra fe es gracias a los sacramentos, pero a tantos ritos y fiestas que a lo largo de nuestra geografía se celebran y que forman parte de la cultura popular de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Por eso ahora, Esther, quiero que nos digas cómo vivimos la fe en España. La vida de fe se refleja en la celebración de los sacramentos, que tienen lugar en los momentos más importantes de la vida de las personas y que constituyen una parte esencial de la Iglesia. En el más importante de ellos, la Eucaristía, participaron cada semana 9,5 millones de personas. Además, cerca de 160.000 niños y adultos fueron bautizados. 171.000 niños recibieron por primera vez la comunión y 104.000 personas el sacramento de la confirmación. Más de 35.000 parejas celebraron su matrimonio en la Iglesia, donde los sacerdotes dedicaron solamente a la celebración de los sacramentos o a la preparación en catequesis o atención a los más enfermos, más de 30 millones de horas en un año. Algunas de estas celebraciones tienen un marcado interés turístico, como las 400 fiestas religiosas y Semanas Santas, que cuentan con una declaración de interés turístico nacional o internacional y que suponen también una gran riqueza celebrativa, cultural y económica para nuestro país. El patrimonio material o inmaterial de la Iglesia aporta cada año un 3% al PIB español. Como acaba de mostrarnos Esther, nos ha abrumado con un montón de datos a nivel nacional de la Iglesia de España, pero en nuestra archidiócesis debemos dar gracias por los 3.875 bautizos realizados el año pasado, por las 3.284 personas que han recibido la plenitud del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, por los 4.087 niños que recibieron por primera vez a Jesús Eucaristía en la primera comunión, y por las 1.243 parejas que quisieron dar su sí, agarrando sus manos a los pies de la roca firme que es el altar en el sacramento del matrimonio. Además, como Esther nos ha comentado, nuestra fe ha generado un patrimonio material e inmaterial que aporta un 3% al PIB nacional. Nosotros contamos con 103 bienes inmuebles considerados de interés cultural y 27 celebraciones y fiestas religiosas de interés turístico regional, internacional y nacional. Pero esta fe vivida y celebrada estaría muerta si no la acompañamos de obras. Por eso la Iglesia cuida y acompaña a tanta gente a través de su labor social. Vamos a verlo. La causa y consecuencia de la celebración y del anuncio de la fe es la labor social y asistencial que realizan las diócesis, las parroquias y otras instituciones eclesiales que atienden a los más desprotegidos, acercando cada día el verdadero rostro de la Iglesia a muchas personas de nuestra sociedad que lo desconocen. A miles de voluntarios, su experiencia cristiana les ha impulsado a entregar el tiempo, su gran tesoro, para servir a los más necesitados. Ellos dan compañía a los que están solos, ofrecen alimento a los hambrientos, enseñan a los que no saben. Todos los cristianos, fieles y comunidades debemos mostrarnos solidarios con los más necesitados y perseverar sin desmayo en la tarea de ayudarles y acompañarles. Porque la caridad es el signo visible de nuestra condición de cristianos. Pero sabiendo que nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe ser preventiva, curativa y propositiva. El punto decisivo estriba en que los bienes creados por Dios para todos lleguen de hecho a todos, y es que la Iglesia encuentra en cada persona un reflejo de la grandeza de Dios, y por eso mismo, un ser dotado de toda dignidad y valor, que es merecedor de todo consuelo, de toda ayuda, de toda asistencia. No importa la cultura, la religión, ni la condición social de quien está necesitado de ayuda. Prestando especial atención a las personas que están en situaciones de dificultad, soledad y exclusión. El único criterio de ese servicio prestado
es el de la humanidad. Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad, sabiendo que al final no es cuestión de cuánto damos, sino de cuánto amor ponemos en lo que damos. La Iglesia no es una ONG, ni tampoco una entidad altruista, sino que la Iglesia lo que hace es querer buscar a Cristo en los demás. Con esa norma que nos deja el propio Cristo, lo que a estos pequeños hicisteis, a mí me lo hicisteis. Y es que Cristo, la Iglesia quiere buscar a Cristo en el prójimo, en los demás. Y además la fe estaría muerta si no es acompañada por las obras. Y por eso el Papa Francisco dice que es fácil, hablando de los pobres, caer en la retórica. También es una tentación insidiosa la de quedarse en las estadísticas y en los números. Los pobres son personas, tienen rostros, historias, corazones y almas. Son hermanos y hermanas con cualidades y defectos, como todos. Y es importante entrar en una relación personal con cada uno de ellos. Y ahí es donde la Iglesia quiere entrar en su obra social. No quiere hacer otra cosa que atender al prójimo, sabiendo que está atendiendo y arrodillándose ante el propio Cristo. Por eso, Esther, ¿cuáles son los datos de la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia en España? Durante el año 2022, la Iglesia ha querido dar respuesta a tantas personas que la necesitaban, también en el plano material, a través de la extensa red de centros asistenciales que mantiene abiertos en nuestro país. La labor de acogida que realizan estos 9.000 centros asistenciales, las diócesis, las parroquias, las congregaciones y otras instituciones eclesiales y los miles de voluntarios han hecho posible que se atiendan las necesidades de cerca de 4 millones de personas. Estamos hablando, por ejemplo, de los centros para atender a las personas más pobres, las tan necesarias cáritas parroquiales o los comedores sociales, los puntos donde se atiende a los emigrantes, sobre todo el primer año que llegan a España, las residencias para mayores, los proyectos que apoyan a las familias o a las mujeres que están solas o en dificultades. La Archidiócesis de Toledo, en la Archidiócesis de Toledo tenemos 195 centros que asisten a 38.214 personas. Centros donde se ayudan a 33.879 personas para mitigar situaciones de pobreza. Se asisten a 979 ancianos y personas con discapacidad. Centros donde son atendidos 1.600 emigrantes y refugiados. Son además atendidos 114 niños y adolescentes de los que se tiene tutela y se ayuda a salir de la drogadicción a 57 personas. Se ayuda también a 77 mujeres en riesgo de aborto o para ayudarles en las consecuencias causadas por el aborto, por el posaborto. Se ayuda a promover la vida laboral de 284 personas y han sido ayudadas 649 personas en centros para promocionar a la mujer y mujeres víctimas de la violencia familiar. Pero para toda esta labor es necesario en nuestra archidiócesis la ayuda de tantos voluntarios, como son 1.191 voluntarios en Cáritas y las 567 personas en Manos Unidas y otros muchos que ayudan a la labor asistencial en las parroquias y en otras realidades de nuestra archidiócesis. Pero para esto es necesario también que vayamos a conocer todo lo que hace la Iglesia también en otras labores. La vida cristiana comenzó con el anuncio de una buena noticia que se hizo realidad en Jesús, en su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Ese anuncio sigue siendo parte de la misión de la Iglesia y brota del mandato que recibieron los apóstoles. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda la creación.
El anuncio del Evangelio se realiza fundamentalmente en la escucha de la palabra de Dios. Las catequesis y las clases de religión, las charlas y la formación que imparte la Iglesia en las parroquias y en otros centros religiosos tienen como trasfondo y como razón última el dar a conocer la persona de Jesús. La Iglesia realiza a través de cientos de congregaciones religiosas, en miles de colegios y centros de formación profesional y universitaria, una misión que va más allá de los conocimientos y las técnicas, y quiere llegar a formar personas según el modelo de vida que ofrece el Hijo de Dios hecho hombre. Algunas personas han hecho del anuncio del Evangelio su vida. Hombres y mujeres han consagrado su existencia a esta misión y se han ido a otros países para compartir su testimonio. Allí han desarrollado la experiencia de vida que brota de conocer y tratar a Jesucristo. Estos miles de misioneros, los catequistas, los profesores, los consagrados y sacerdotes, son la mejor representación y el testimonio de una vida cristiana entregada a una misión. El Papa Francisco dice que todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Y ya no decimos que somos discípulos, sino que decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos también discípulos misioneros. Los obispos de la Iglesia española nos recuerdan que hoy en día miles de familias continúan confiando en la Iglesia la educación de sus hijos, conscientes de que el sistema educativo que ofrece es coherente con los principios y valores que ellos viven. Por eso es necesario que Esther nos dé las cifras de esta fe anunciada, pues España somos el país que más misioneros aporta y que más centros educativos con entidad católica tenemos. Esther, dinos qué cifras tiene la Iglesia en España en estos niveles. Más allá de nuestras fronteras, en todos los rincones del mundo, en las situaciones más difíciles, marcadas por la pobreza, las injusticias, las guerras o las divisiones, se encuentran los más de 10.000 misioneros españoles entregando su vida y anunciando el Evangelio. Una buena parte de ellos en América, más de 4.200, y los demás distribuidos en 133 países de los 5 continentes. Este testimonio de fe lo transmiten también otras muchas personas, como por ejemplo los más de 80.000 catequistas que dedican su tiempo a anunciar el Evangelio a los más jóvenes o a quienes lo conocen menos en las parroquias. También en los colegios vinculados a la Iglesia, cerca de 134.000 personas trabajan como profesores o personal y ayudan a formarse cada año a 1,5 millones de alumnos. Cerca de 36.000 de ellos son profesores de religión, que imparten la religión católica a más de 3 millones de alumnos que así lo han elegido. Gracias, Esther, por ayudarnos a hacer memoria de todo lo que ha vivido la Iglesia en este año pasado, 2023. Pero sobre todo, gracias por ayudarnos a tener un corazón agradecido. En nuestra archidiócesis tenemos, como hemos dicho anteriormente, 108 misioneros que han anunciado la fe fuera de nuestras fronteras. Pero sobre todo también tenemos que dar gracias porque contamos con 29 centros concertados católicos. En Toledo trabajan como personal docente católico 475 profesores. Y tenemos que dar las gracias por los casi 17.000 alumnos de religión que cursan esa asignatura en nuestra archidiócesis. Y podemos dar también las gracias por todo lo que nuestras catequistas y nuestros catequistas hacen para seguir propagando la fe en nuestra diócesis. Todos estos datos que hemos ido analizando durante este programa los hemos ido conociendo a lo largo de toda la temporada que hemos ido viendo durante este año, y es importante que vayamos poniendo cifra a todos los rostros que hemos ido conociendo, porque la Iglesia hace tanto por tantos, y eso es lo que queremos dar a conocer en este programa, en este espacio. Conocer lo que hace la Archidiócesis de Toledo en su geografía y fuera de ella.
Y es necesario hacer memoria para tener corazones agradecidos, corazones que se sientan agradecidos de recibir tanto gratis y puedan darlo también gratis. La Iglesia que peregrina en Toledo necesita el sostenimiento y la corresponsabilidad de todos nosotros, también la tuya, para poder seguir creciendo en estas cifras y aportar tanto a nivel cultural, económico, social, asistencial, pero sobre todo en la transmisión y en la fe vivida. Por eso es necesario que tú te plantees qué puedo hacer por la Iglesia que peregrina en Toledo. Lo primero, colaboración. Reza, pide ayuda al Señor para que todas estas cifras puedan seguir manteniéndose a lo largo de la historia. Que este año 2024 podamos seguir creciendo. Segundo, también reza para ver qué es lo que te pide a ti el Señor y pongas tus cualidades al servicio de los demás, al servicio de la Iglesia. Ya has visto que la Iglesia tiene un montón de departamentos. ¿Cuál es el tuyo y dónde te necesita a ti la Iglesia? Y por último, necesitamos la ayuda también económica para poder seguir sustentando todo esto que hemos presentado en este programa. Por eso te pedimos que escanees este código QR que aparece en tus pantallas y que te llevará al portal Dono a mi Iglesia, donde tú podrás donar a la archidiócesis, al seminario o a cada una de las parroquias que tenemos en nuestra archidiócesis de forma puntual, anual, trimestral o también de forma mensual. Todas estas aportaciones, estos donativos, tienen una degravación. Actualmente hay una nueva ley de sostenimiento o de mecenazgo, donde los primeros 250 euros tú te podrás desgravar el 80%. Por lo tanto, si tú aportas a lo largo de un año 250 euros, tú ayudarás a la parroquia o a la diócesis con 250 euros, pero tú recibirás 200 euros. Por lo tanto, solo aportarás 50 euros. También te recuerdo que marques la X de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque también así podremos seguir ayudando a tantos por tantos. Me despido de todos ustedes, nos vemos en el próximo programa. Gracias y hasta siempre.